for the other half of the sky. Hola, bienvenidos a Turismo Nacional Español. Hoy estamos en León, una de las ciudades principales de Castilla y León. Bien, vamos a empezar a ver el convento de San Marcos, que ahora es un hotel y actual parador. El convento de San Marcos es una de las grandes joyas de la arquitectura de la ciudad española de León, junto con la catedral, la Basílica de San Isidoro y la Casa Botines. Se encuentra hoy convertido en parador de turismo de España, además de iglesia consagrada y anexo monumental del Museo de León, siendo uno de los monumentos más importantes del Renacimiento. Todo esto, amigos, tiene una historia, no os penséis que no, ya que era el primitivo hospital de peregrinos. Los orígenes de este edificio se encuentran en el siglo XII, cuando en tiempos de Alfonso VII de León, su hermana y la infanta Sancha Raimúndez, en junio de 1152 realizó una donación destinada a la construcción de un modesto edificio a las afueras de la ciudad murallada y a las orillas del río Benesga, en el cual pudieran hospedarse a los pobres de Cristo, convirtiéndose así en un templo hospital. Para, por supuesto, el Camino de Santiago. Bueno, después, posteriormente, aquí ya en el siglo XVI empezó la construcción y es el edificio que podemos ver. En fin, aquí me voy yo al gimnasio a hacer... No os penséis que perdono. Y nada, chicos, vamos a ver aquí los parques de León. Como veis, tiene un montón de parques, me quedé alucinando, era precioso. Zonas para pasear, llenas de verde, de fuentes, muy bonito. Y ahora vamos a empezar con lo que es la historia de León en sí. Aquí, como podemos ver, estamos dentro de la iglesia que vivimos anteriormente. Y bueno, como veis, las calles son una maravilla, aquí parte de la muralla. Y vamos a hablar un poquito de León. Bueno, hay que decir que León cuenta con 122.051 habitantes. Fue, mejor dicho, nacida como campamento militar romano de la Legio Sexta Vitris hacia el 29 a.C. Su carácter de ciudad campamental se consolidó con el asentamiento definitivo de la Legio Séptima Germina a partir del año 74. Tras su parcial despoblación con motivo de la conquista musulmana de la península, León recibió un nuevo impulso como parte del Reino de Asturias. En el 910 comenzó una de sus etapas históricas más destacadas, al convertirse en cabeza del Reino de León, participando activamente en la reconquista contra los musulmanes, llegando a ser uno de los reinos fundamentales en la configuración del Reino de España. La ciudad albergó las primeras cortes de la historia de Europa en 1188, bajo el reinado de Alfonso IX, gracias a la cual, en el 2011, fue proclamada por la UNESCO y por la Junta de Castilla y León como cuna del parlamentarismo. Desde la Baja Edad Media, la ciudad dejó de tener la importancia de antaño, en parte debido a la pérdida de su independencia tras la integración del Reino de León en la corona castellana, que fue definitivo en 1301, pero todavía mucha gente sigue anhelando León como el Reino de León. Sumida en un periodo de estancamiento durante la Edad Moderna, en la Guerra de la Independencia fue una de las primeras ciudades en sublevarse de toda España, y años después del fin de la misma, en 1833, adquiriría su rango de capital de provincia. La llegada del siglo XX trajo consigo el Plan de Ensanche, que acrecentó la expansión urbanística que venía experimentando desde finales del siglo XIX, cuando la ciudad se convirtió en un importante nudo de comunicaciones del noroeste con motivo del auge de la minería y del carbón y, por supuesto, la llegada del ferrocarril. Tiene un patrimonio histórico y monumental enorme. Es muy importante su Semana Santa, por supuesto, y además tiene una situación, pues la ciudad está enclavada, es un paso obligado para el Camino de Santiago. Ahí los peregrinos tendrán que pasar sí o sí por León. Hay que decir que la Catedral de Santa María de Regla es el mejor ejemplo del gótico clásico de estilo francés en España. También tiene la Basílica de San Isidoro, que es una de las iglesias románicas más importantes de España. Aquí, por ejemplo, la podemos ver, aquí estaríamos cerca de ella. Y bueno, aquí era un museo precioso que tuve la ocasión de ver, la verdad, me encantó. Y bueno, aquí os voy a enseñar parte del mismo. Como vemos, amigos, un claustro precioso en la zona. Y bueno, también hay que decir que la Casa Botines es de un estilo modernista y está realizada por el genial arquitecto catalán Antonio Gaudí. Todo esto es declarado bien de interés cultural. Bueno, aquí tenemos la memoria de Alfonso IX, que hablamos antes de él.
Podemos vernos qué maravilla de placita, y nos cuenta su historia y nos pone en plan batallador en esas campañas. Aquí estamos dentro, como vemos hay muchos recuerdos de lo que eran esas batallas alemanas, disculpad, esas batallas romanas, y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de León. Vamos a decir que su patrimonio, como hemos dicho, es muy rico. Tiene el MUSAC, por supuesto, que es un museo de arte contemporáneo muy recomendable, y también tiene una universidad. La Universidad de León fue fundada en 1979 y es escisión de la Universidad de Oviedo. Bien, hay que decir que también es muy importante, junto con algunas, como la de Salamanca. Hombre, esta evidentemente es mucho más tardía, pero bueno, mucha gente también estudia aquí en esta zona. Bien, vamos a hablar un poquito con más detalle incluso de épocas como la sueva, la visigoda y la musulmana. Ya que hemos hablado del periodo romano, vamos a hablar que la ciudad formó parte del reino suevo después y posteriormente tras su conquista del reino visigodo. Entre los siglos 6 y 7, la escasez de evidencias arqueológicas proyectan una imagen carente de vitalidad urbana, con una clara reducción del espacio habitado, aunque el descubrimiento de cerámicas pertenecientes al periodo Omeya cordobés cerca del puerto Obispo nos indica que la ciudad no fue abandonada completamente, con la llegada de los musulmanes, por supuesto, sino que conservó cierta población estable. La ciudad fue conquistada durante la invasión musulmana de la península en el año 712, siendo recuperada en el 754, muy poquito después, por Alfonso I, aunque debido a su condición fronteriza se mantendría deshabitada durante casi un siglo. O sea, estuvo, chicos, deshabitada un siglo. Tendremos que esperar hasta el año 846, cuando un grupo de mozárabes intentó repoblar la ciudad, que pese a haber permanecido despoblada, al estar en el centro de la línea de combate entre cristianos y musulmanes, aún conservaba sus murallas romanas. Antes las pudimos ver. El intento fue frustrado por un ataque omeya, que mantendría la ciudad despoblada hasta el año 853, en el que Ordoño I incorpora de forma efectiva la ciudad al reino de Asturias, repoblándola con éxito. Sería finalmente con Ordoño II, que ocupó el trono en el 914, tras la muerte de su hermano García I, cuando la ciudad se convierte en el capital del reino Astur, iniciando el famoso Reino de León. Bien, la ciudad de León fue regia desde la fundación del Reino de León con García I, a principios del siglo X, hasta la integración de la Corona de Castilla, en 1230, momento que la capital del reino fue, como no, unificada y, por supuesto, fue creciendo y evolucionando en su desarrollo. En esta cuestión jugó un papel destacado Camino de Santiago, ya que pasaba mucha gente por aquí, dejaban tacatá, dinerito y contribuyeron mucho a la idea y la cultura y el arte del medievo. En el siglo X destacarían reyes como Ordoño II, que fijó la capitalidad, como hemos dicho, y su hijo Ramiro II, que construyó el primer palacio, el Palat de Rey. Al igual que su padre, llevó a cabo exitosas campañas contra los musulmanes. Otros reyes importantes son Alfonso V, que hizo un reordenamiento de la muralla y como su capital, y además fue avanzando en una clara avance contra los musulmanes. Hay que decir que también es importante Fernando I como rey iniciador de la Basílica de San Isidoro, importante, construida con motivo del traslado de los restos de San Isidoro a la ciudad de León y después del Panteón Real del Reino. Se habría llevado ahí. Su sucesor, Alfonso VI, que pasó a los anales de la historia por el avance de la Reconquista, más todavía, y por supuesto conquistó Toledo, tuvo una relación política importante con el Cid, cuyo reinado presenció, como no, la consagración de la nueva catedral románica iniciada por Urraca en 1073, donde presumiblemente trabajarían los mismos canteros que en la basílica. En el siglo XII y el paso por la primera reina, Urraca I, destaca su hijo Alfonso VII, que avanzó todavía más en la Reconquista y llegó a coronarse emperador de toda la Hispania en la antigua catedral leonesa. En este siglo, cuando el geógrafo y viajero árabe Edrisi escribió lo siguiente sobre León: allí se practicaba un comercio muy provechoso. Sus habitantes son ahorradores y prudentes. Tenemos una noticia de León a través de diversos códices, entre ellos el Códice Calisnus, manuscrito que, entre otras cosas, contiene información de la ruta de Santiago. Con todo ello, la ciudad conoció el desarrollo de nuevos barrios, en ocasiones de extramuros de una ciudad que ya se quedaba pequeña, y casi siempre a la vera del camino de peregrinos que accedían por la llamada Puerta Moneda. Ahí accedían a la ciudad. Cuando murió Alfonso VII, este dividió los reinos de León y Castilla entre sus hijos. Y aquí ya vendría esos piques. Pero bueno, estoy contando meses de historia, vamos a contar algunos datos más de interés. Aquí tenemos tiendas importantes. Hay que decir que
La ciudad de León era también industrial. En la independencia llegó a tener, pues como decimos, un ensanche importante. Aquí tendría propiedad de Renfe. También hubo una expansión urbana muy importante en 1853, cuando llegó el ferrocarril. Se ubicó en la estación y tuvo que ampliarse enormemente la ciudad. Más datos interesantes que os puedan gustar. Bueno, fijaros qué maravilla de edificios, qué arte tan propio tiene. Hay que decir que durante la Guerra Civil aquí jugó otro bando importante, ya que hay que decir que los republicanos por su parte establecieron en León 4 comandancias: las de Belmonte, Puerta Ventana, Polo de Gordón y Cangas de Onís. El Comité Provincial de Milicias Antifranquistas, al igual que el resto del Comité del Consejo Provincial del Frente Popular, se diluyó en el Consejo Provincial del Frente Popular y luego en el Consejo de Asturias. En 1937 los republicanos intentaron sus últimos ataques, pero desde el mes de septiembre la ofensiva franquista se generalizó, recuperando los puertos de montaña y dando fin a la guerra en el 37. En este caso, en León. Hay que decir, por supuesto, que esta resistencia que ofrecieron en León fue escasa. Bueno, chicos, y ya estamos en la catedral. Vamos a decir que es un templo gótico dedicado a Santa María. Fue comenzada a construirse en el reinado de Alfonso X el Sabio, a mediados del siglo XIII, sobre la antigua catedral románica, que a su vez ocupaba los terrenos del Palacio Real que cedería a Ordoño II para ello, y sobre las termas romanas. Era de planta similar a la catedral francesa de Reims. Tiene reducida su planta en 1/3 con respecto a esta. Una característica muy peculiar es que las torres aparecen separadas de la nave central mediante arbotantes. Hay que decir que trabajaron arquitectos como el maestro Simón, el maestro Enrique, etc. Y el maestro Justín, por supuesto. Hay que decir que tiene modificaciones estéticas por parte de Juan de Naveda y Juan de Churriguera. Bueno, chicos, vamos llegando al final del vídeo. Hay que decir que lo más impresionante del interior de la catedral es que tiene 1800 metros cuadrados de vidrieras de los siglos XIII al XVI, incluyendo 3 grandes rosetones y vidrieras en la parte baja. También hay que decir que hubo restauraciones en el siglo XIX. Y sin más, amigos, fijaros qué maravilla de rosetón, qué arbotantes, fijaros aquí qué puerta, con qué parte luz, qué arquivolta.